Graciano, muy buen día. Buen día, Gaby, para vos, para toda tu audiencia. Bueno, estábamos hablando del receso invernal. ¿Alguna información, tenía que ver o dejaba entrever que se pedía desde el gobierno provincial recuperar los días de clase que fueron, justamente hechos en reclamo con el paro? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué va a pasar con las vacaciones de invierno de los chicos? Bueno, este tema nos viene ocupando la actividad gremial ya hace bastantes semanas, desde que se empezaron a escuchar los rumores hasta que se concretó una propuesta que terminó siendo una propuesta librada al criterio de cada distrito. Esto es importante decirlo porque desde los discursos mediáticos se planteaba una cosa, pero las bajadas políticas fueron variando de acuerdo a los distritos. En la resolución, que es el único documento escrito que habla de la recuperación del receso de invierno, en ningún momento se habla de recuperar días de clase por paros, sino de elaborar planes de continuidad pedagógica. Pero en la práctica eso, servía como una especie de castigo a aquellos distritos que sostuvimos la lucha mucho más, de manera más ferviente que otros. A ver, para ser concreto, América, Trenquelauquen, Pergamino, La Plata, por nombrarte algunos ejemplos, Morón, que tuvieron sus luchas, pero no fueron tan álgidas como aquí en Villegas. Sus jefes distritales no mandaban a los docentes y mucho menos a los alumnos a recuperar clases en la primera semana. En el caso del distrito de Villegas, por orden de la jefa regional y la jefa distrital, hubo como varios discursos que fueron cambiando a lo largo de las semanas y que en principio implicaba que las escuelas que habían estado de paro más de 14 días, sin discriminar cantidad de docentes ni nada, sino escuelas con más de 14 días de paro, debían recuperar una semana, 5 días para 14. Ayer cambiaron este criterio y establecieron 8 días de paro como el mínimo para el recupero de los días de clase, lo cual hacía ingresar en esa lista, ¿no? Había una lista ahí, otras instituciones que habían vuelto quizá antes a la actividad de que levantáramos los paros, el caso de algunos pueblos, por ejemplo. En este sentido, algunos pueblos que utilizaron el recurso del paro para reclamar, y escuelas de General Villegas, ¿tendrán clases la próxima semana? Bueno, ahí está el tema. Las autoridades plantean que en Villegas hay que recuperar, de acuerdo a la cantidad de días de paro, algunas instituciones. Nosotros nos oponemos abiertamente a este criterio completamente discriminatorio, arbitrario y disciplinante, en el peor sentido de la palabra, de las autoridades. Y llamamos a los docentes a no asistir a las escuelas a partir del lunes por una serie de motivos que obviamente desde lo gremial tenemos. Frente a esta actitud nosotros oponemos más resistencia. Porque, Gaby, déjame decirte que estos 8 días de paro, nos los descontaron. Es decir, sufrimos descuentos brutales. Y no alcanza con ese castigo, sino que se quiere castigar a aquel que se resiste a este tipo de política de gobierno que implica un avasallamiento de los derechos de los trabajadores. Claramente, entonces, la propuesta del Frente Gremial Docente, y a la espera de lo que puede pasar en estas horas,
igualmente ustedes no estarán dictando clases a partir de la semana que viene. Exactamente. Así como lo decís, nosotros no vamos a ceder a estas presiones y desde el gremio le vamos a dar todo el amparo judicial necesario a los docentes para que puedan descansar en un año que ha sido, en lo que va del año, para nosotros tremendamente desgastante por todo lo vivido. Y sumale a eso que están llegando el final del primer periodo de clases y uno tiene que estar pensando si va o no va a la escuela con informaciones cruzadas, idas y venidas. Y creo que es un buen momento para reflexionar sobre lo tremendamente verticalista que es el gobierno del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. Es un sistema de gobierno educativo que tiene jefes de jefes de jefes, súper jerarquizado, con una normativa que se ha ido flexibilizando con el paso del tiempo, pero que en la práctica ha dado lugares a caprichos por parte de las autoridades en todos los niveles y que resta autonomía en el trabajo docente. Uno cuando lee y estudia y se prepara y se capacita, todos los especialistas plantean la importancia de la autonomía en el gobierno de la enseñanza, en el gobierno de las instituciones, pero en la práctica es funciona una especie de obediencia debida, en el que el director le dice a los docentes, entre que los docentes le dicen a los alumnos, me mandan de arriba esto, ¿no? Los directores le dicen eso a los docentes, los inspectores le dicen eso a los directivos, el inspector jefe le dice eso a los inspectores, y así hasta arriba. Entonces, por decisiones de pocas personas se afectan la vida de miles, de una manera caprichosa y de una manera, digamos, políticamente reaccionaria, te diría. Graciano, bueno, estaremos siguiendo este tema de cerca, a ver qué sucede y bueno, de qué manera también continúa esta historia que uno pensaba que se había llegado a un mejor acuerdo y que no iba a haber mayores inconvenientes en continuar de manera normal el transcurso del año. Bueno, algo que está muy lejano a la realidad, ¿no? Es tremendo, vos sabés que eso es tremendo, porque la semana pasada hablamos, ¿no?, del arreglo, cómo descomprimía una situación que había sido crítica 4 meses. Yo te planteaba que era un poco escéptico, y bueno, el mismo día que nosotros estábamos hablando ahí en la radio sobre el tema del arreglo salarial, estaba planteando esta idea de que este castigo para los que habíamos sostenido la lucha durante más tiempo. El mismo día, esa misma mañana. Entonces es como que no tenemos respiro, ¿viste? No tenemos respiro. Y lo que sí creo que se equivocan las autoridades porque no nos van a doblegar, o sea, ellos creen que amenazando, queriendo avasallarnos, nosotros vamos a ceder, vamos a doblegar, o que nos van a poder dominar a través del miedo o a través del disciplinamiento social. Se equivocan, van a encontrar una resistencia en los docentes que siempre fue histórica y ejemplar. Y en este caso vamos a volver a dar muestras de esa resistencia ejemplar, y por eso llamamos a la sociedad a no mandar a sus hijos, a que disfruten del receso, y nosotros por nuestra parte no iremos a trabajar a pesar de todas estas amenazas. Graciano, muchísimas gracias, muy amable por hablar con nosotros. Un abrazo, Gaby. Hasta luego, buen día.